Escogí la canción pues porque en esta próxima sección, nuestro pasaje en Romanos, pues Pablo ha concluido realmente la sección de enseñanza principal del libro. Ahora va Pablo a dar un par de, digamos, anécdotas, información adicional personal que para mí siempre es fascinante, porque estas cartas no son simplemente cartas de una persona a otra, ¿no? Son cartas inspiradas por Dios. Pablo hablaba con mucha intención en lo que eran sus, por decirlo así, anécdotas, ¿no? Sus explicaciones. Y lo que vamos a ver hoy, contando acerca de sus planes, de viajes, de lo que tiene pensado, vamos a ver que contiene enseñanza, o sea, todo está escrito una vez más para el bien de los lectores, de la iglesia en Roma en principio y después para nosotros que estudiamos en Romanos a día de hoy. Cambiamos ya lo que es el tono o la dirección de lo que hemos estado viendo en Romanos acerca del Evangelio, pero relacionándolo con el resto del libro, relacionándolo con su contexto, pues Pablo nos está comunicando básicamente cómo toma sus decisiones, cómo deja que el Señor le guíe en sus caminos, en sus viajes. Y bueno, ya llegaremos a todo esto, vamos a empezar orando, pues haremos un poquito de resumen, como solemos hacer, el libro hasta el día de hoy, y empezaremos en el versículo 22 de Romanos 15. Bien, vamos a orar. Una vez más, Padre, te damos gracias por traernos aquí. Gracias por tu palabra y por el privilegio que es estudiarla. Pido que nos bendigas ahora, que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra, que sea de provecho para todos. Pido que nos ilumines, que abras nuestros ojos y prepares nuestros corazones para aprender y cambiar realmente como personas. Ayúdanos a encontrar la forma de crecer y de servirte mejor. Gracias por todo. Pedimos que nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el tema es eso, confianza por el Evangelio. Empezamos otra vez con el repaso. En el libro de Romanos hemos visto el pecado, la justicia de Dios, la justificación, o sea, donde Dios nos declara justos, aunque somos pecadores, la santificación por el Espíritu Santo. Esto es cuando, o sea, Dios nos salva siendo pecadores y después nos transforma, ¿no? El mundo muchas veces tiene al revés las cosas, piensa que uno tiene que ser bueno para después ganar la salvación o algo así. La Biblia, o sea, el orden es al revés. Dios nos salva siendo pecadores y después nos transforma como hijos suyos. Es el proceso de la santificación por el Espíritu Santo. Hablamos de eso, pues, 3 capítulos de Romanos. Del 9 al 11, Dios está en control de la salvación, la soberanía de Dios, hablando de la elección de Dios, como Dios decidió ir a por el hombre, decidió incluir a los gentiles en el Evangelio, y todo lo que hemos recibido de parte de Dios es gracias a Él, en ninguna manera gracias a nuestros esfuerzos. La relación, después en el 12 empezamos con el cómo vivir como cristiano, ¿no? La sección práctica, la relación del cristiano con Dios, con los hermanos, incluso con los enemigos, después con las autoridades. Hablamos de que no hay, o sea, esto es urgente, o sea, importa porque el Evangelio es cierto, ¿no? Somos salvos y nuestra vida debería transformarse por la verdad del Evangelio. Pero además debería transformarse lo más rápido posible, porque no queda mucho tiempo, porque Cristo vuelve, ¿no? Jesús enseñó que no hay tiempo para esperar, ¿no? Debemos de vivir cada día como si volviera Jesús este mismo día, ¿no? Si supieras al 100% que Cristo vuelve hoy, ¿cómo actuarías? O sea, ¿vivirías el mismo día que la que vas a vivir hoy, mañana o esta semana? Pues deberíamos vivir cada día como si Cristo volviera hoy. Eso es el mensaje del Nuevo Testamento, ¿no? Hoy es el día de la santificación. Queremos llegar al cielo santificados. Queremos llegar al cielo, pues,
encaminados bien, sirviendo a Dios, no viviendo en pecado, no sorprendido en otro pecado, ¿no? Queremos estar preparados para la venida de Cristo. En el 14 hablamos de cómo tratar dentro de la iglesia con hermanos más débiles, hermanos que tienen diferencias de opinión, igual uno que no lleva tanto tiempo salvo como tú, o uno que ha pecado, y te molesta ese pecado, pues ¿cómo tratas con esta persona? ¿Bien? Y vimos muchas cosas. El resumen, ¿no? Tratar con amor siempre a esa persona, tratar con respeto, buscando su bien, buscando someterte a esa persona y a sus necesidades. ¿Bien? Cómo tratar con ese hermano. Y bueno, en el capítulo 15, pues hemos estado continuando, viendo la práctica para el cristiano. Pablo ya mencionó, ¿no?, que le gustaría ir a Roma, pero no ha podido hacerlo y por eso ha mandado esta carta para que a través de la carta sean fortalecidos. Pero la semana pasada, ¿no?, vimos que Pablo pues confía que estos hermanos son salvos y van en dirección correcta y su carta es para animarles, no es para desanimar ni echar la bronca y vimos, la semana pasada vimos, ¿no?, como el evangelio es tanto para el inconverso como para el creyente, ¿no? El creyente necesita vivir y escuchar el evangelio. Por eso estudiamos el libro de Romanos, ¿no? El libro de Romanos no lo delegamos a los inconversos. Es imprescindible estudiar el evangelio porque así nosotros aprendemos a vivir la vida cristiana también. Bueno, hoy, como dije, le puse este título, Confianza por el Evangelio. Vamos a empezar simplemente con el texto y ver lo que nos cuenta Pablo. Bien, versículo 22. Por esta causa, en el contexto, en los versículos anteriores, pues estaba hablando de su deseo de ir con los romanos. No había podido ir hasta este punto, ¿no? Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Impedido es, o sea, no ha habido posibilidad, ¿no? Pablo diciendo simplemente, yo quería ir a visitar en Roma, pero no hubo opción. Me fueron cerradas las puertas. Apunté aquí un par de versículos para leer. Bien, no están aquí arriba, pero en Romanos capítulo 1, si os acordáis justo al inicio, pues habla de este mismo tema. Romanos 1, versículo 9, y voy a leer hasta el versículo 15, dice Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, ¿no? Sois muy presentes en mis oraciones, os tengo en mente, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo pidiendo a Dios permiso o bendición para visitar a los romanos. Quiere llegar a la iglesia. Recuerda, ¿no?, que en estos días no se puede simplemente coger un billete y volar a Roma. Un viaje largo pues requiere mucho más planificación y realmente pues tiempo, y Pablo estaba ocupado en otras áreas sirviendo de otras formas, ¿no? Hola Daniel, muy buenas. Pablo diciendo pues mi calendario, mi horario, mi día a día lo controla Dios. O sea, yo estoy actuando en lo que sé que debo de estar haciendo en este momento, pero me encantaría ir a visitaros. ¿Bien? Pensaba yo. Y si pensara cómo serían nuestras decisiones, nuestros viajes y nuestro día a día, ¿cómo sería en realidad si nos lo plantáramos como Pablo, ¿no? Donde Pablo desea ir a Roma, está incluso orando, pidiendo a Dios que le abra camino para ir a Roma, y no creo que es que no tuviera la opción económica, o sea, yo creo que Pablo, él tenía la habilidad de controlar su destino, él podía ir a Roma, pero entendía que no era el momento porque Dios le tenía sirviendo en el lugar donde estaba. Es decir, no era imposible para Pablo llegar, era que Pablo entendía que Dios no quería que fuera hasta ese punto. ¿Cómo serían en nosotros? Porque nosotros muchas veces pues
tomamos la decisión y después pedimos que Dios bendiga el viaje, ¿no? Me voy a tal sitio, Dios ayúdame. Pablo no está operando de esta forma, ¿no? Pablo está hablando de ser guiado por Dios en vez de tomar para sí sus decisiones. Bien, esto evidentemente, pues hay que tomar decisiones. Dios no te va a contar en voz alta a dónde debes de ir en todo momento. Pero la idea de someter todas las decisiones al plan de Dios, ¿no? Estar seguro que Dios te quiere ahí donde quieres ir, ¿no? No viajas porque te apetece o no viajas porque yo qué sé, ¿no? Las razones que tenemos por viajar, sino porque estás convencido que Dios te quiere usar allí, ¿no? Eso debería ser nuestra manera de tomar decisiones. Bueno, dice, está ahora rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Quiero veros para enseñaros, para ayudaros, para compartir del Evangelio. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Dios me ha cerrado puertas. Y no nos cuenta Pablo más detalle de cómo cerró Dios las puertas. Como digo, Pablo era romano, tenía libertad de moverse. Así que no creo que es que Pablo no tenía ninguna manera de llegar, pero es que Dios le estaba diciendo, no, hay una necesidad. Imagínate, ¿no? Pablo quiere irse, tiene planes de irse, pero surge una necesidad aquí y dice Pablo, vale, entiendo Dios que quieres que sirva aquí, por eso pongo en pausa los planes. Quizás algo al parecido, ¿no? La Biblia no nos cuenta cómo cerró Dios las ventanas, pero Dios le enseñaba que no era el momento de ir. Dice que quería estar con vosotros, versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros también el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Otra vez, Pablo diciendo, no, yo quiero ir, en cuanto me lo permita Dios, voy. Es fascinante la forma de pensar, la forma de planear que tiene Pablo, ¿no? Otro ejemplo en el libro de Hechos, esto es escrito por Lucas, esto es escrito por otra persona, ¿no? Pero contando de los viajes de Pablo en otro momento. En Hechos 16 nos dice Lucas, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Simplemente doy como otro ejemplo, ¿no? Este es Pablo otra vez viajando. Pablo quería ir a Asia y Dios le dijo que no. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. Otra vez no sabemos de qué forma lo prohibió. Me imagino algo parecido que con esto de querer ir a ver a los de Pablo. Pero Dios les dejó saber que no, ahora no es el momento. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero otra vez el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misias, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Lo fascinante, ¿no? Es que Pablo, con sus compañeros, tienen mucho deseo de ir a servir, a predicar, a compartir el Evangelio, ¿no? ¿Quieren hacer esto? Dios les dice no. ¿Qué hacen? Pues se ponen a hacer otra cosa. Dios les dice que no. Y enseguida reciben, en este caso a través de una visión, ¿no? Nosotros no solemos tener visiones, Dios no habla por sueños y de esta forma regularmente en el siglo XXI, ¿no? Nos habla a través de la Biblia, de otras formas. Pero muy pronto recibieron, pues, comunicación de Dios, entendieron que Dios les quería en otro sitio, por lo que se hacen las maletas y directamente al otro sitio, ¿no? Esta misma idea de sus decisiones no son motivadas por ambición ni trabajo, ni siquiera lo que son sus propios deseos. Sus decisiones motivadas por el plan de Dios para ellos, ¿no? Donde Dios sabe que ellos van a ser más eficaces, más usados. Bien, recordad,
o sea, a mí me hace pensar, ¿no? Yo vivo de la misma forma, yo estoy subordinando mis decisiones a la voluntad de Dios. O sea, lo que determina lo que hago debería ser, Dios quiere que sirva aquí o allí, ¿no? Dios quiere que sea útil para Él en este trabajo, en esta ciudad, en este lugar. Me voy allí porque Dios me está llevando allí, ¿no? Eso debería ser nuestra forma de dirigirnos en la vida. No creo que la cuestión es quedarnos sentados esperando que venga un ángel a compartirnos una noticia de hacer algo así. La cuestión es más estar en comunión cercana con Dios, pues siendo responsables en nuestra relación con Dios. Esto involucra nuestro tiempo devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida de iglesia, de estar en comunión con Dios y estar atentos a la dirección del Espíritu Santo. Si estás viviendo tu propia vida, si no estás atento y no estás trabajando en lo que hace falta, no vas a saber por dónde Dios quiere que vayas y vas a encaminarte mal. Es la idea. Bien, Pablo dirigiéndose siempre por lo que quiere Dios que haga. ¿Dónde puede ser útil? Bueno, volvemos aquí al 22, ¿no? Por esta causa me he visto impedido, porque Dios no lo quería todavía. Dios lo quiere en el futuro. Y sabemos, desde el tiempo en que estamos nosotros, ¿no?, que Pablo sí que llegó a Roma. Dentro del plan de Dios más adelante, llegó en grilletes, pero llegó a Roma y tuvo su ministerio en Roma, ¿no? Pero dentro del plan de Dios, en el momento de Dios. Pablo tenía razón, no se equivocaba cuando decía, pues yo creo que Dios me quiere en Roma, ¿no? Pero era eso, más adelante. Y el 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. Campo es lugar para servir. La idea es, Pablo es un sembrador del Evangelio. Pablo está repartiendo semilla del Evangelio, digamos. Ya ha acabado su obra aquí y lo que naturalmente para él sería, ahora me voy a Roma. O sea, lo próximo sería eso. Dice, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. O sea, para él lo lógico sería, ahora, próximo paso, me voy hasta Roma. Dice, cuando vaya a España, iré a vosotros. En mi próximo camino, tengo un mapa aquí, a ver si lo abro aquí. Pablo en estos momentos está seguramente o hace muy poco en Ilírico, en esta zona cercana a Roma. Bien, y dice, pues, mis próximos planes son seguir recorriendo el mundo conocido, digamos, ¿no?, el Imperio Romano. Y quería ir hasta España, y antes de ir a España, en el trayecto, pues quería pasar por Roma y visitar desde aquí, ¿no? Eso era su plan. Dice, cuando viaje a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allí por vosotros una vez que haya cruzado con vosotros. Quiero pasar tiempo con vosotros, quiero que nos ayudemos mutuamente, como dijo antes en el capítulo 1, que yo os sea de bendición espiritual a vosotros, que vosotros me seáis de bendición espiritual a mí. Quiero pasar tiempo con vosotros en el Señor y para la edificación de ambos. Otra vez cuando viajamos, nosotros en un par de semanas iremos a Gandía, si Dios quiere, estaremos con la familia de Raquel un par de días, ¿no? La motivación debería ser, queremos ser de bendición espiritual allí. Queremos ir porque sabemos que Dios nos quiere allí. Queremos estar allí y hacer bien y el plan de Dios, ¿no? No simplemente ir porque pues, vacaciones o estar con familia o descanso, o sea. La idea es, debemos estar confiados de que vamos para hacer bien espiritual. Bien. Eso es lo que está comunicando Pablo, ¿no? Quiere estar con ellos. Dice, más. Pero en vez de eso, no, en vez de irme a España y pasar por vosotros, en vez de hacer eso, dice, más, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, va a ir marcha atrás, va a volver atrás a Jerusalén. Otra vez tenemos el mapa, ¿no?
Dice, mi próxima parada es de vuelta en Israel para, dice, ministrar a los santos, para servir otra vez su motivación, lo que le ayudaba a tomar las decisiones, su forma de decidir a dónde ir era, pues puedo ir aquí a servir, quiere ir a España a servir, quiere pasar por Roma a servir, pero ahora tengo que ir a servir en Jerusalén. Dice, voy a ir a ministrar a los santos. Nos dice un poquito más en el versículo 26, porque Macedonia y Acaya, que son las zonas justo antes, ¿no? Lo veis aquí. Porque en las iglesias de ahí, que es donde pasó Pablo su segunda o tercera viaje misionero, en esas iglesias, dice, tuvieron a bien o les pareció bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. En las iglesias donde estaba sirviendo, los siervos, los miembros de la iglesia quisieron mandar una ayuda económica, quizás comida también, o sea, dinero y comida, o dinero para comprar comida. Querían enviar ayuda a los pobres que hay en Jerusalén. Ahora, sabemos más de este contexto por las otras epístolas de Pablo y el libro de Hechos, ¿no? El resto de la Biblia nos cuenta un poco más lo que está pasando aquí. En estos tiempos hay una sequía en Israel, están pasando mucha hambre. La iglesia de Jerusalén en sí era muy, muy, muy pobre. El pastor de la iglesia en Jerusalén era Santiago, el mismo que escribió la epístola de Santiago, ¿no? El hermano de Jesús, medio hermano, pues que era hijo de María y José, ¿no? Santiago está sirviendo, pero sabemos que eran extremadamente pobres y sufriendo mucho. Los cristianos, los creyentes en Jerusalén también padeciendo persecución, lidiando contra los fariseos y los grupos religiosos. Seguían siendo un pueblo muy religioso o muy complicado religiosamente. Y los cristianos eran odiados, ¿no? Vivían en condiciones muy difíciles. Era más fácil quizás en las regiones gentiles que en la misma Jerusalén, donde estaban muy, muy, muy en contra de Jesús, especialmente los líderes religiosos, y los cristianos estaban pasando por mucha hambre, estaban pasando por mucha dificultad. Por lo que una de las cosas que hacía Pablo era recaudar ofrendas, pedir ayuda de las iglesias que estaban en sus viajes y los que voluntariamente daban, y nos dice Filipenses que pues muchos daban pues de una forma muy sacrificada, ¿no? Daban hasta casi más de lo que tenían, ¿no? Daban con muchas ganas y con mucho deseo de ser de ayuda y de servir, ¿no? No es que Pablo viajaba y había un montón de ricos por otras partes, sino que la gente daba todo lo que podía por amor, por desear ayudar y por agradecimiento a la iglesia en Jerusalén. Vamos a ver un poquito más adelante. Pasamos al próximo versículo, ¿no? Dice, pues les pareció bien y son deudores a ellos, los hermanos de Acaya y Macedonia, donde había estado Pablo. Dice, se sentían deudores a los cristianos en Jerusalén, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también deben ellos ministrar de los materiales. Básicamente, esto lo hemos visto mucho en Romanos, en los capítulos 9 al 11. Pablo hablaba de que a través de Israel, los gentiles fueron salvos. A través de lo que Dios hizo en Israel, los gentiles tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio y venir a Cristo, ¿no? Tenían motivo de agradecer al pueblo de Israel. Aunque es verdad, el pueblo de Israel en general, la vasta mayoría no fueron salvos, rechazaron a su Mesías, no eran buenas personas. Pero los gentiles llegaron a Cristo gracias a Israel primero. Es un poco lo que está diciendo Pablo, ¿no? Simplemente porque el Mesías era judío, ¿no? Jesús vino a los judíos primeramente.
básicamente lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Vosotros debéis de agradecer mucho a los judíos que os compartieron el Evangelio. Porque los cristianos en Roma, tanto en nuestros otros sitios, como vinieron a Cristo, por testimonio de los judíos, por testimonio de los que fueron salvos, salieron y testificaron y llevaron el Evangelio a estas partes del mundo, es la idea. Seguramente en Jerusalén, los que salieron de Jerusalén, pues salieron y esto empobreció la iglesia en Jerusalén. O sea, porque estos salían, costaba dinero y daban ofrendas y daban de lo que tenían para llevar el evangelio a las partes alrededor de Israel también, ¿no? A las partes donde estaba Pablo viajando para empezar iglesias. Pues los judíos sacrificaron económicamente también para que el evangelio fuera esparcido en esas otras regiones. Este modelo es de dónde viene nuestro concepto de misiones y de misioneros y de mandar dinero o apoyo o trabajo o labor o lo que podamos hacer para que crezca el evangelio en otras partes del mundo. Hace un mes o dos, ¿no?, que vino una iglesia en Estados Unidos, mandaron un grupo de jóvenes, no vinieron principalmente a nuestra iglesia, pero estuvieron en una zona y dijeron, queremos servir, ¿no? Queremos ser de bendición de la forma que podamos, y vinieron y nos pintaron la iglesia, ¿no? Por poner el ejemplo. Esto lo hicieron, no recibieron ningún tipo de remuneración, o sea, era puramente por deseo de servir y ayudar a las iglesias de fuera, ¿no? De esto estamos hablando. Esto viene esto es parte del corazón cristiano, ¿no? Esto es parte de una iglesia sana. Es el mirar más allá de su propia ciudad, de sus propias fronteras y ser de bendición en otras partes. Nosotros todavía somos una iglesia muy pequeña, ¿no? Económicamente, pues justo tenemos lo que necesitamos y hay muchas cosas que nos falta dinero ni siquiera para hacer en nuestra propia iglesia todavía. Pero o sea, si seguimos creciendo como una iglesia bíblica, ¿no? Y yo no sé al ritmo que creceremos, pero si esta iglesia crece espiritualmente, llegaremos al punto donde podamos ser de bendición y de ayuda a otras obras más allá en España y más allá en otras partes del mundo, a través de ofrendas, a través de quizás viajes para servir, para ayudar. O sea, parte del madurar espiritual de una iglesia es tener una visión de cómo podemos servir más allá de nosotros. Porque el cristianismo es al final un movimiento global. No estamos aquí meramente para nuestro propio grupo, no solamente para crecer nosotros y para llegar a la ciudad de Rentería, que es nuestra meta principal, pero estamos también muy enfocados, o deberíamos estar muy enfocados en el resto del mundo también, ¿no? Y Dios mediante, pues poco a poco podremos hacer más, o a través de ofrendas, o viajes, o sirviendo de la forma que podamos ayudar que se empiecen otras iglesias y que en otras partes pues haya oportunidades para servir. Eso es parte del corazón de una iglesia sana. Así es como debería funcionar, ¿no? Entonces, los cristianos, todo esto volvemos, ¿no? Los cristianos en Acaya, en Macedonia, son conscientes de que han recibido de parte de Jerusalén y dicen, queremos devolver. Ahora que están ellos en necesidad, queremos servirles a ellos. Queremos mandar ofrendas, queremos hacer lo que podamos para servir. Y eso es justamente lo que hacen. Les pareció bien y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, o sea, porque los gentiles han recibido bendición espiritual de los judíos, ellos también deben también ellos ministrarles de los materiales, ¿bien? Devolver poquito de lo que han recibido, es la idea. Así que cuando haya concluido esto es cuando termine aquí lo que estoy haciendo en mi lugar de servir,
y les haya entregado este fruto, o sea, cuando haya hecho este viaje a Jerusalén, lleve la ofrenda y no sabemos exactamente, no sabemos qué forma tenía la ofrenda, se habla sin detalles de esto, ¿no? Pero cuando lleve a Jerusalén lo que han dado las iglesias de aquí, pasaré entre vosotros rumbo a España, ¿no? O sea, iré para atrás, iré a Jerusalén, entregaré todo lo que tengo que hacer allí y volveré y os veré. Esos son los planes de Pablo. Ahora sus planes cambian, pero bueno, eso es después de que acabe el libro de Romanos. Dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Sé que cuando llegue el momento de estar con vosotros, llegaré, y la palabra aquí no es con la bendición de estar haciendo la voluntad de Dios. Llegaré y será bueno. ¿Por qué? Porque estaré haciendo el plan de Dios. Porque estaré haciendo lo que Dios quiere. No quiero ir a visitaros fuera del momento oportuno, ¿no? Y quiero ir y hacerlo cuando sea el momento correcto, cuando Dios quiera que esté, porque primero tengo otra cosa que hacer, ¿no? Claro, todo esto se puede ver, o sea, Pablo podría haber comunicado todo esto en dos oraciones, ¿no? Pablo podría haber dicho simplemente, pues, pronto iré, tengo que pasar por Jerusalén, pero después pasaré y os visitaré y sin más. Pero ¿por qué habla en varios párrafos de lo que son sus planes? ¿Por qué Pablo explica de esta forma? Pues en vez de decir, pues os veré en 2 meses, ¿por qué dice todo esto? ¿No? Eso un poco a la hora de estudiar, a la hora de leer el libro de Romanos, eso es el tipo de pregunta que deberíamos estar haciendo, ¿no? Pablo podría haberse saltado todo esto, ¿no? Si el libro de Romanos habla del Evangelio, es de enseñanza, pues ¿por qué se mete Pablo en todos estos detalles para explicar todo esto? Bueno, yo creo, estoy confiado, pues Pablo está enseñando a través de sus viajes, a través de sus anécdotas personales y todo esto, ¿no? Está contando cómo uno vive la vida y toma las decisiones si es un cristiano. Pablo ha hablado ya un libro entero acerca del Evangelio, ¿no? Lo que significa ser salvo y vivir como un cristiano. ¿Qué efecto tiene eso en la vida de uno? Ha hablado de cómo debería afectar nuestra relación con los demás, nuestra relación con Dios, nuestra relación con las autoridades. Ahora Pablo está hablando de cómo el Evangelio afecta nuestras decisiones de día a día, cómo afecta nuestros planes. Al final, todos tenemos que hacer planes, ¿no? Todos tenemos que encaminar nuestra vida. Algunos son más de hacer planes que otros. Algunos van muy tranquilos por la vida y otros quieren tener todo establecido de antemano. Y no es que sea ni bueno ni malo el uno o el otro, ¿no? Mucho de eso es personalidad y el tipo de persona que somos. Pero todos tenemos que hacer algún tipo de plan o tomar decisiones. ¿Y cómo tomamos esas decisiones? Bueno, Pablo las tomaba así, ¿no? ¿Dónde quiere Dios que esté? Porque ¿dónde puedo servirle mejor? Si puedo estar aquí en Acacia y en Macedonia sirviendo, haciendo crecer las iglesias, predicando, yendo a la sinagoga a explicar la Biblia a los que no conocen, voy a estar aquí. Puedo ir a Jerusalén, puedo animar a la gente a dar de sus ofrendas, a compartir para los necesitados en Jerusalén, pues voy a hacer eso para servir a los de Jerusalén, ¿no? Voy a llevarlo, voy a ser de bendición allí. Puedo ir a España, donde necesitan nuevas iglesias, donde no ha llegado el Evangelio todavía, pues voy a ir allí. Pero lo hacía todo preguntándose principalmente dónde puedo estar sirviendo a Dios, dónde puedo usar de mis talentos y de lo que Dios me ha dado para avanzar su obra. Y eso era el criterio por el cual tomaba sus decisiones, ¿no? ¿Cómo tomamos nosotros las decisiones? Tomamos las decisiones porque aquí puedo ganar más dinero, o puedo vivir una vida mejor, o puedo
estar más tranquilo, o aquí hay mejor tiempo, o aquí hay yo qué sé. O sea, ¿cómo tomamos nosotros decisiones? Sabemos cómo lo hace el mundo, ¿no? Todo lo que he descrito es como lo haría uno que no conoce a Cristo. Pues me voy ahí porque ahí me van a pagar mejor sueldo, o voy ahí porque me gusta esto, o me gusta la playa, o me gusta el monte, o me gusta tal. O sea, tomo decisiones según lo que me venga bien a mí, ¿no? Así lo hace el mundo. ¿Cómo lo hace un cristiano? Pues el cristiano lo hace pues, de la forma que está describiendo Pablo. ¿Debería irme a ese trabajo? Pues, ¿cómo puedo servir a Dios en ese trabajo o con ese trabajo? O sea, eso es lo que tiene Dios para mí. Eso es la forma que Dios quiere que le sirva. Si sí lo hago. Si no, no lo hago. ¿Entendéis, no? O sea, Pablo está tomando decisiones basados en servicio espiritual. Todo lo demás es secundario. Yo creo que eso es la razón que tiene Pablo por contar sus planes. Bien. Esto al final, esto es inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos de lo que Pablo comunicó. Pablo, como digo, podría haberlo dicho de una forma mucho más sencilla. Simplemente, pues, voy aquí, después voy allá, ya está, y para que sepáis un poquito, ¿no? Pero así no lo hace. Nos comunica su deseo de servir en cada lugar, su deseo de llevar el Evangelio, de ser de bendición y de recibir bendición de los hermanos también. Y eso es lo que es el fundamento de todas sus decisiones. Y puse aquí la palabra confianza, ¿no? Cuando vivimos en el Evangelio, o podría decir, cuando vivimos dentro del plan del Dios para nosotros, si puedes decir, hoy sé que estoy en el plan de Dios, sé que estoy donde Dios quiere que esté, estoy confiadamente haciendo lo correcto hoy, pues puedes tomar decisiones en confianza, en tranquilidad, en paz, porque sabes, estoy dentro del plan de Dios. Si no puedes decir eso, estás tomando malas decisiones. No tienes confianza en que estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Estás intentando perseguir metas equivocadas. Estás intentando tomar decisiones así como igual los tomaría un no cristiano, uno que no conoce a Cristo. Si sabes que vas en el camino correcto, si sabes que estás en comunión con Dios, estás obedeciendo, no eres perfecto, ninguno lo somos, ¿no? Pero estás intentando, y crees que estás haciendo lo mejor para Dios, vas a poder tomar las decisiones con confianza, con paz y sin quebraderos de cabeza de no sé si lo he hecho bien o mal. Porque, como dije antes, Dios no te va a contar en una visión, pues debes de hacer esto, debes de hacer lo otro. Seguramente no. Si Dios quiere lo hará, pero normalmente no va a pasar así. Dios no va a darte una revelación específica o especial para cada decisión que tomas. Pero si tu vida está encaminada correctamente, si estás en comunión con Dios, sabes que estás creciendo, estás sirviendo en tu iglesia y en tu alrededor, estás cumpliendo tu rol dentro de tu familia, tu rol dado por Dios de crianza y de proveer y de guiar y todo lo que es necesario en tu familia, estás testificando y estás encontrando oportunidades para dar el Evangelio y comunicar el Evangelio a los que necesitan. Si estás haciendo estas cosas, y puedes decir, pues sí, David, ¿no? Pastor, aunque no soy perfecto, aunque lucho con el pecado, pues sé que estoy intentando hacer las cosas bien, pues las decisiones te van a venir con confianza. Vas a poder decir, pues voy aquí, voy a orar, pedirle a Dios sabiduría y voy a tomarlo confiando que lo voy a hacer bien. Si no puedes decir que andas bien espiritualmente,
pues tus decisiones van a ser, pues como si tuvieras los ojos cerrados, a ver si consigues por suerte el camino correcto. Porque Dios obra, o sea, Dios nos guía si estamos atentos a su voz. Si estamos mal con Dios, si no estamos obedeciendo a Dios, no te va a dirigir por donde deberías de ir, ¿no? Dios espera obediencia, Dios espera fidelidad de sus hijos, y ahí es donde pues podemos encontrar su plan. Así que Pablo, yo cuando leía esto, decía, qué confianza tiene Pablo. Si yo hiciera planes de ir a esta, como decía antes, no ir a Asia, voy a ir aquí y me cierra Dios la puerta, pues igual empezaría a preguntarme, estoy haciendo, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Me he equivocado? ¿Estoy mal con Dios? ¿O por qué es que me equivoqué de esta forma? ¿No? Yo pensaba que tenía que hacer esto, pero no me lo han permitido, y no sabemos, como digo, de qué forma se le cerró la puerta, ¿no? Pero quizás yo me pondría a dudar y decir, a ver, ¿qué le entendí mal a Dios o qué pasa? Pablo le hemos confiado, dijo, no puedo ir por ahí, pues vamos aquí a servir. Y se le cierra, o sea, Pablo está transmitiendo la confianza de uno que sabe que está sirviendo a Dios, está haciendo el plan de Dios, ¿no? Está siguiendo la ruta por el mapa que Dios quiere que siga. No todos nosotros viajamos ambulantemente como Pablo, evidentemente, ¿no? Pero Pablo anda tranquilo porque sabe que está viviendo la vida que Dios quiere que él viva. Y ojalá todos nosotros pudiéramos hacer lo mismo, ¿no? Ojalá pudiéramos tener la misma confianza que tenía Pablo. Yo creo que esa confianza viene por vivir el Evangelio. Vivir como el Evangelio nos enseña. ¿Bien? Y poner en práctica lo que estamos leyendo de Romanos. De ahí viene la confianza y la sabiduría para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Bien, bueno, eso es son los viajes de Pablo. La semana que viene veremos más. Quería hablar más de las ofrendas y de las misiones y de todo eso, pero bueno, nos quedamos, no tenemos más tiempo, pero hay más cosas aquí para comentar, desde luego. Pero bueno, yo creo que nos quedamos con esto por hoy. Que Dios nos ayude a serle fieles, a hacer lo que sabemos que debemos estar haciendo, para tener confianza y para saber que estamos tomando decisiones dentro del plan de Dios y no por cualquier otro motivo. Bien, vamos a orar y ahí terminamos. Nuestro Padre, te damos gracias por tenernos aquí, gracias por la bendición de tu palabra, y pido que nos ayudes. Ayúdanos a imitar a Pablo en nuestras decisiones, en nuestros planes. Pido que tú nos ayudes a crecer espiritualmente, a estar más en sintonía con lo que tú quieres para nosotros, y para que pues podamos servirte de la mejor forma posible. Darnos sabiduría y paz y confianza en nuestras decisiones, y ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Damos gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.